Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Ignorantes del Anticristo. Vamos a ver lo que Juan capítulo 10, versículo 10 nos dice y vamos a entenderlo históricamente y espiritualmente para que resulte en nuestro presente la claridad, la iluminación, el entendimiento, y por eso que resulte en esa comprensión que nos motive hacia la responsabilidad para no ser ignorantes del anticristo. Así que leemos Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces voy a leer este mismo versículo, pero ahora le voy a añadir dos personajes, dos realidades, que entonces personifican a través de la historia la fuerza motivadora dentro del ser humano que en su proceso conlleva a unos resultados, la realidad presente de estas dos esencias, de estas dos realidades en la historia, de la realidad presencial de Cristo o la realidad presencial del anticristo. Entonces volvemos a Juan 10:10, leamos. El ladrón, quien históricamente, espiritualmente hablando, es el ladrón. Aquí yo tengo en paréntesis y voy a dejar estos versículos en las notas y comentarios, pero aquí el ladrón es el anticristo. Y volvemos y leemos: el ladrón, el anticristo, no viene sino para hurtar, que es robar, matar y destruir. Y vemos que después dice yo. Entonces, ¿quién es ese yo? Recuerda que estamos interpretando esta literatura de origen espiritual, de origen figurativo, donde nos está contando una realidad de la naturaleza humana a través de personajes en los evangelios, en las parábolas. Por eso vemos el personaje del ladrón. ¿Quién es el ladrón? El anticristo. Y voy a definir entonces las características del anticristo para que entendamos este ladrón, para que entendamos en los evangelios, en el lenguaje figurativo, este personaje. Y así entonces, cuando leemos yo, ¿quién es este personaje? Yo. Para que entendamos cómo lo espiritual se interpreta en lo natural y veamos dentro de nuestro ser. ¿Quién sería el anticristo según nuestra vida? ¿Y quién sería el personaje de Cristo en nosotros según nuestra vida? Vuelvo y continúo. Yo, este yo es Cristo. Yo, Cristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, voy a continuar cuando nosotros leemos Juan Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante.
Vamos a leer del 18 al 23. Pero vemos la primera mención del anticristo, según la carta de Juan. Y como decía antes, a través de toda esta literatura, ¿qué representan estos personajes? El ladrón, el anticristo, yo, Cristo. El ladrón, el anticristo, representa a esa naturaleza del ser humano que ha sido condicionada por su mundo y que vive centralizado en su egoísta manera de vivir. Y por eso de dentro de su ser, lo que sale para afuera es esa naturaleza mala, injusta, impura, como lo vemos en los versículos, esa naturaleza que dentro del ser humano es capaz de robar, de matar, de destruir. Y por eso ese ladrón está siendo personificado, ese ser dentro del ser humano muerto, ese ser espiritual arraigado a su contexto, arraigado a sus motivaciones, pasiones, impulsos, deseos. Y por eso, como resultado, por ley, recibe el fruto de sus pensamientos, de sus decisiones, de sus ambiciones. Y ese es ese ladrón que le roba la vida al ser humano, porque de ese ladrón personifica a la naturaleza del ser humano, la naturaleza egoísta. Y vamos a ver entonces, por eso, el adversario de ese ladrón. El adversario es Cristo. Por eso yo, como nos dice Juan 10:10, yo, Cristo. ¿Y qué Cristo es? Cristo es ese espíritu vivificador. Cristo es la esencia de lo que Dios es. Cristo es la fuerza que impulsa ese nuevo carácter, la nueva mentalidad que viene a ser más poderosa. Es como decir, Cristo viene a ser el super espíritu dentro del ser humano, que ahora viene a causar una fuerza mayor dentro de sí mismo que supera las fuerzas que antes lo condicionaban. Supera esas fuerzas que antes, esa naturaleza egoísta. Ahora el Espíritu de Dios, Cristo, ese yo que causa la vida. Por eso yo, como nos dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese yo, Cristo, es ese nuevo sentir, espíritu, fuerza, energía, chispa dentro de uno, que cuando se enciende, cuando causa esa super fuerza dentro de uno, espiritualmente hablando, que ahora uno vive en una nueva voluntad, en un nuevo sentir que antes no tenía. Y por eso ahí vemos como resultado esta nueva vida, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿De dónde proviene esa vida abundante? De esa nueva conciencia por el Espíritu de Dios dentro de uno, que a través de los evangelios ese Espíritu es Cristo, que causa el superpoder espiritual, poniéndolo en una forma como un lenguaje de héroes. Es como si estuviésemos viendo una película de superhéroes. Vemos esa guerra de los héroes, los malos
contra entonces los héroes buenos y vemos ese superhéroe que combate y los destroza a los malos. Esa es la realidad espiritual que a través de literatura nos quiere enseñar. Y Cristo representa. Por eso Cristo es el Rey de Reyes. Se está hablando, ¿ves? Es la suprema fuerza dentro del ser humano que sobredomina, sobrelleva las fuerzas inferiores dentro del ser humano. Y entonces, quería dar una definición de esto. Entonces, para continuar, Juan capítulo 1, primera de Juan, sigo mirando aquí el 1, es primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 23, dicen, vamos a leerlo juntos rapidito. Dice, cuidado con los anticristos. Queridos hijos, llegó la última hora. Prestémosles atención a esto. Llegó el tiempo final. Esto se acaba. Llegó la última hora. Y estos son escritos de hace más de 2000 años atrás. Prestémosle atención a este lenguaje. Llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene. Y ya han surgido muchos, mira esto, muchos, plural, anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu. Vemos el Espíritu, ¿ves? Ese sentir, ese superpoder, el super espíritu Cristo dentro del ser humano. Y por eso, y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Entonces vemos en contexto a lo que el anticristo se ha referido. Y entonces se refiere a personas. Y entonces cuando nosotros vamos identificando qué Cristo es. Cristo, como les dije, en corta definición, es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Dios dentro del ser humano. Por eso es el Espíritu de justicia, de verdad, de amor, de paz, de rectitud, de bien. Y todas esas características de todo lo que en definición universal Dios desde el oriente ha sido definido y describido. Y por eso estas características de un Padre de todos, de una ley entre todos y para todos y en todos, dentro de todos. Y entonces aquí las características del Hijo de Dios, de Cristo, viene a ser esas mismas características y cualidades de vida que se forman y desarrollan dentro del ser humano. Y por eso es el ser humano que es en un mismo espíritu, en un mismo sentir, que naturalmente eso proviene a través
del entendimiento, a través de la comprensión de una información que entonces motiva ese nuevo sentir, ese nuevo ánimo para unificarse en acción, en pensamientos, palabras y hechos, a lo que todo siempre Dios ha sido y es. Y quien no opera, vive en esa misma sintonía, en ese mismo sentir, porque demuestra otras características. Aquí nos dice, esos son anticristos, porque operan en otro espíritu, operan en otra motivación. Su sentir, sus deseos, sus ánimos, su motivación, sus inspiraciones, sus razones, sus justificaciones, sus argumentaciones, sus contextos, sus pretextos, todo es en otro espíritu, en otro sentir, en otra fuerza. Y por eso, separados, diferentes, anticristos, en contra de lo que Cristo es. Y te comparto unos versículos. Vamos a ver en primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Y antes de ver esos versículos, escucha esta pregunta. ¿De dónde los anticristos se manifiestan naturalmente en la historia de la humanidad? ¿De dónde? Y la respuesta sería en lugares de dentro del ser humano. De dentro o desde dentro de cada conciencia y en las acciones de seres humanos que deliberadamente desarrollan ideas y las ejecutan en contra de lo verdadero, en contra de lo justo, en contra de lo compasivo y en contra de todo lo que promueve paz y mutua felicidad. Es ahí el origen de todo anticristo que siempre ha existido, existe y existirá. Entonces mira lo que primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2 dice. Y esto leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñarán enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Ahorita cuando leíamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante, leímos que él anunciaba sobre los tiempos finales. Se acerca el tiempo, o decía algo así, concerniente al tiempo del fin, o el fin de los tiempos, o la última hora. Creo que eran las palabras específicas. Para nosotros, 2000 años después, ¿ves? En nuestro presente, necesitamos entender el contexto histórico y ver a qué ellos se referían con la última hora. O ya es el tiempo del fin, o el fin de los tiempos, o el fin de la era. Pero en contexto es la última hora. Y necesitamos entender en contexto histórico que esto representaba y significó para ellos, para que entendamos el espíritu de la enseñanza espiritual. Porque la realidad es que se forme dentro de nosotros. ¿Ves? Que a través de la historia, tanto como hace 2000 años atrás, pero a través de la historia donde seres humanos han sido
expuestos a estas enseñanzas espirituales, el fin siempre ha sido que causen dentro de la audiencia, que causen dentro del ser humano el mismo espíritu, que viene a ser el mismo sentir, que viene a ser que se entienda, que se conozca y se reconozca y se comprenda el sentir de la enseñanza, porque eso es lo que va a causar los resultados. O vas a vivir la vida eterna, y qué es lo que va a causar dentro del ser humano ese estado de vida. Y si no se comprende y se entiende y se ignora, pues entonces se va a vivir como experiencia de vida el estado de lo que la enseñanza quiere prevenir, porque van a ser las consecuencias. Y entonces, en el contexto histórico, los tiempos del fin se refería a, en el primer siglo, vemos cómo los israelitas deseaban un reino materialista, físico, literal, y por eso querían que viniese su Mesías, su líder sociopolítico, y en contexto histórico, hacerlo supremo en la jurisdicción donde Roma eran los reyes y los gobernantes. Y esto es en esa área de Jerusalén. Por eso cuando Jesús vino con el evangelio, la buena noticia del reino espiritual de Dios, para que fuese formado dentro de ellos, y vemos estas características de amar a los enemigos, de ser sincero y honesto, de servir, de ser real. ¿Ves? Todas esas cosas que definían el espíritu nuevo por el cual vivir. Y vemos entonces que hubieron personas que recibieron esa enseñanza y mensaje y decidieron vivir. Pero hubieron otros que no. Y entonces ahí es donde está la diferencia del espíritu. Porque en esos que no quedaron en esa mentalidad, en ese deseo de su reino físico materialista. Y por eso, por esa condición, que tarde o temprano iba a suceder. Iba a suceder la guerra, iba a suceder los pleitos, que desde Mateo capítulo 24, capítulo 25, Lucas capítulo 3, capítulo 21 y Marcos capítulo 13 anuncian. Jesús en su mensaje apocalíptico anunció lo que iba a suceder. ¿Por qué? Por ese deseo de los seres humanos natural, que como querían superioridad, iban tarde o temprano a crear las fuerzas para ir a guerrear contra los romanos. Y vemos que en ese proceso histórico, naturalmente, todo lo que para estos judíos en sus sistemas sociopolíticos que los había condicionado era significativo. El templo, los rituales, las tradiciones, todas esas cosas, todas esas promesas fueron confrontadas por la destrucción de Jerusalén y el templo. Y más aún, fueron confrontadas por el evangelio eterno que Jesús, el Cristo, compartió con los suyos. La ley eterna, la historia, la Biblia nos demuestra que todo ser humano o sistema en contra de lo verdadero, en contra de lo bueno, en contra de lo justo, de lo natural y de lo eterno, son anticristo. Por esta razón predicamos el evangelio de Cristo, de la unión de Dios y el hombre, la resurrección de los muertos y la vida eterna, bautizándolos en la conciencia de Cristo, los que entiendan
resucitarán a la vida de Cristo. Y los que no entiendan continuarán en su estado, condicionados por los sistemas creados por los anticristos. Y comparto estas notas porque nos demuestran la historia. Les conté de la destrucción de Jerusalén y el templo y vemos históricamente entonces el por qué seres humanos en la historia fueron llamados anticristos. Porque por su propia naturaleza, sus deseos, sus pasiones, por su deseo de bienes materiales, entonces los motivaba, eran cautivos. Sus deseos eran la fricción, la pelea. Y vemos entonces las naturales consecuencias de esas personas, como 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, ¿ves? Los últimos tiempos que hace 2000 años ellos estaban viviendo, por lo que naturalmente se estaba formando las fricciones de seres humanos entre los judíos, los israelitas y los romanos, que vino a causar la destrucción del templo, y eso vino a ser los últimos tiempos. Porque de ahí en adelante comenzó algo nuevo. Comenzó algo nuevo para los israelitas en el primer siglo, que ¿cómo vamos a seguir viviendo ahora sin tradiciones, sin templos, sin esto? Vemos que para unos comenzaron sus nuevas legislaciones y modificaciones. Pero vemos para la iglesia que estaba creciendo en el Espíritu de Cristo, vemos el entendimiento supremo dentro de su ser de las verdades eternas que Jesús, el ser humano, reconocido como el Cristo, Jesús, el ser humano en la historia, vivificado por Cristo, por lo que personifica en la historia el Espíritu de Dios, que vino a causar en Jesús como si Él fuera el super ser espiritual. Por eso el ser humano, con la capacidad ahora de vivir sobrenatural, el ser natural en su contexto histórico era hipócrita, era un abusador, era un mentiroso, era un religioso, era un injusto, era un impuro. ¿Ves? Esa era la naturaleza del ser humano. Y por eso en esa condición tenían sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, tenían sus tradiciones de, bueno, si tú eres y haces esto, pues tú te puedes justificar matando un corderito o haciendo estas cosas. Y entonces eso lo llevas ante el templo, hacen el sacrificio y ya. Y venían y hacían rituales, pero en realidad su corazón, su conciencia estaba muerto. Y aquí vemos la diferencia espiritual de un ser vivificado por Cristo a seres en la condición y el espíritu del anticristo. Y vemos cómo Jesús, a través de su evangelio tanto en palabras, pero su evangelio presencial en su estilo de vida, una vida natural, una vida centralizada en lo verdadero, en lo puro, en lo justo, a lo que él llamó el reino de Dios y su justicia. Y por eso presencialmente demostró el nivel capaz del hombre cuando el hombre es vivificado, es consciente de una nueva realidad. Por eso una nueva verdad que empoderó
la vida de Jesús para ser sobrenatural, ser justo, puro, amar sin condición, ser verdadero y presente en cada paso. Y en cada paso trazar la marca del camino por el cual vivir. No que Él era el camino. Jesús fue el ser humano que demostró el camino. Y el camino es en Cristo, en ese espíritu que necesita ser formado dentro del ser humano, que entonces empodera al ser humano para que gobierne sobre esos anticristos, esos espíritus, fuerzas, ese mal interno que el ser humano contiene, que lo lleva a esa vida egoísta y egocéntrica. Y por eso, en la nueva conciencia en Cristo, el ser viene a ser el super ser espiritual. Y utilizo este lenguaje nuevamente como si estuviésemos viendo una película, pero espero que nos ayude a entender esa realidad interna. ¿Por qué? Uno se tiene que preguntar, ¿de dónde provino este nuevo deseo dentro de mí? Para ahora ser mejor, para ahora hablar mejor, para ahora escuchar más y ser más paciente antes de responder. Para ahora voy a guiar mejor, para ahora voy a hacer las cosas mejor. ¿De dónde provino este nuevo sentir y deseo? No es magia. Es naturalmente en el proceso que el ser humano, que yo, que a través de la historia siempre, el ser humano va asimilando, va recibiendo nueva información, la va comprendiendo y eso lo motiva. Voy a cambiar. Eso lo motiva en esa interna conversación. Y ahí viene ese super ser, ese nuevo nacer. Ahí viene ese empoderamiento. Cristo en uno, que lo que personifica es la fuerza divina, la fuerza del bien, la chispa de la vida, ese fuego purificador dentro de uno que ahora cambia la vida de uno. Y así vemos como nuevamente en Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 y el otro es Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2 dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos. ¿Qué son espíritus engañosos? Son pensamientos malos, espíritus malignos, espíritus demoníacos, como continúa el verso diciendo. Espíritus engañosos y enseñanzas. Se me fue el iPad. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Se me acabó la batería del iPad. Estábamos en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos, enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Ahí vemos que simbólicamente, que personifican en estas parábolas espirituales que quieren enseñar verdades de la vida presente natural y que han utilizado símbolos, imágenes para ilustrar verdades del ser interior. ¿Y qué vienen a hacer estos demonios? Estos espíritus de mentira, de maldad, estos espíritus inmundos, viene a ser
los pensamientos impuros, injustos. ¿Y qué lleva a que el ser humano sea, como nos dice el verso 2, estas personas son hipócritas? ¿De dónde sale la hipocresía? ¿Ves? De acá arriba. Del razonamiento que el hipócrita crea dentro de sí mismo a través de sus pensamientos, para entonces, después de procesar sus justificaciones, esos pensamientos impuros, demoníacos, esos pensamientos, como nos dice, esos espíritus engañosos, ¿ves? Vienen a resultar por natural la cadena de emociones que entonces saca del corazón, ¿ves? De la abundancia del corazón habla la boca. Saca la hipocresía al ser humano. Personas hipócritas, mentirosas, ¿de dónde? El mismo proceso. Mentirosas y tienen muerta la conciencia. Y aquí vemos el resultado espiritual. Por eso a través de las escrituras, ¿de qué nos habla? Del estado de muertos. Y las personas muertas no es físicamente que están muertas, sino esa condición espiritual de un muerto es que entonces vemos como el muerto tiene la conciencia. Tiene la conciencia, como nos dice. Tiene muerta la conciencia, está llena de tinieblas, de oscuridad, de una mente egoísta y egocéntrica. Por eso esos espíritus inmundos, malévolos, esos demonios, pensamientos malos, que crean la cadena de actividades, que crean los resultados de los anticristos. Y por eso en este video el título, los ignorantes del anticristo, porque no podemos vivir una vida justa, pura y perfecta siendo ignorante del anticristo y de los anticristos, siendo ignorantes dentro de nosotros de esta realidad espiritual, siendo ignorantes de nuestra naturaleza, de cómo somos. Imagínate entonces uno como muchas de estas personas, ¿ves? Como el mismo Timoteo dice y el mismo Juan, de las personas que eran de nosotros, de los que eran, como decir, cristianos o participaban de esto, pero después se fueron, salieron de nosotros, demostrando que no eran de nosotros. Que eso nos enseña que la vida espiritual no se trata de religiones, sino se trata del entendimiento de nuestra vida natural. Y vemos cómo el ser humano naturalmente es, y cómo el ser humano por su estado, por lo que predomina y gobierna su mente, así será su estado. Y por eso veremos las diferencias entre seres humanos. Y esto nos enseña para que seamos conscientes, ¿ves? Y no seamos ignorantes del anticristo. Como comencé en el primer versículo, Juan 10:10, el enemigo está personificando. Este anticristo viene a ser esa naturaleza de uno, egoísta. Que si esa naturaleza se queda así, siempre el Estado va a ser el que causa el mal, el que causa la mentira, el que causa toda esa lista de características que Juan 10:10 nos dice: el enemigo viene a matar, robar y a destruir. ¿Quién es ese enemigo? Uno mismo, en esa condición
superficial. Y por eso entender lo que Cristo es. Por eso, como nos continúa Juan 10:10, yo, Cristo, yo, este nuevo espíritu dentro del ser, este sentir, ¿ves? Lo cambia todo. Esa guerra interna de Cristo contra lo anticristo, esa guerra interna, esa realidad interna del ser humano, de la mente justa, pura, contra la mente de uno, hipócrita, egocéntrica. ¿Cuál predomina durante el día y la vida? Y el estado como resultado demostrará la que está realmente dominando, porque los frutos lo demuestran. Entonces, otro de los versículos, entiendo que era, bueno, lo voy a dejar en las notas para no extender esto más, pero el fin de la enseñanza es crecer en el conocimiento de Cristo, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando es a través que vamos madurando en el entendimiento de todo lo que Dios es, de todo lo que es puro, de todo lo que es sinceridad, y que eso sea lo que motive nuestro día en cada acción y cada acción y cada acción, y uno ponga en práctica. Mira, yo comparto este ejemplo. Mi esposa cocina y yo amo cada vez que ella cocina. Y hay veces que ella me pide, Javier, ¿puedes fregar los trastes? Ay, 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 ¿qué viene dentro de mí inmediatamente? No, no quiero. Yo quiero comer y disfrutar de eso. Y después me quiero ir a hacer alguna otra cosa. Pero aquí viene la práctica de esto. En Cristo, en esta nueva mentalidad, en este nuevo sentir, en esta nueva conciencia que ahora viene a ser una fuerza mayor dentro de uno que motiva y sobrelleva, sobrecoge, destruye, mata esa otra mentalidad. Me dice ella, friégame, ¿qué es lo que se me sube? La mentalidad de dolor, de no, yo quiero irme a tocar batería, yo quiero irme a hacer otra cosa. Pero viene Cristo, la mentalidad justa, recta, la mentalidad de bien, que ahora destruye esa mentalidad dentro de uno y friego los platos en Cristo, agradecido. Ya, che, qué clase de comida, Mayra hizo. Wow, mira el reguero de platos que ella utilizó para hacer eso. Y uno mientras va fregando, gracias, Padre, por esta bendición de esta mujer, mi esposa. Y uno va poniendo en práctica en toda oportunidad del día esta realidad. Uno ser consciente de la presencia de Cristo como fuerza para la vida pura, perfecta, verdadera, siempre. Y uno lo practica diariamente. Y cuando uno va guiando en Cristo, voy guiando porque gente van cruzándose y gente van guiando con prisa o con otras, ¿ves? En otras mentalidades, en otras sintonías, con apuros, con situaciones, uno no sabe. Y así sucesivamente en el trabajo, con los compañeros de trabajo, uno no sabe la sintonía que está, pero uno sí puede vivir siempre presente en el conocimiento pleno de Cristo en mí, en ti y en todos.
Y cuando es formado esa conciencia de Cristo en uno, ese superpoder presente espiritualmente hablando, entonces uno tiene el poder de sobrellevar en uno todo espíritu inmundo, todo demonio que se quiera levantar en un momento de a través del día, a través de situaciones inesperadas, a través de eventos que uno no veía venir y de momento y quieren venir pensamientos impuros, malos, injustos, a querer levantarse y ahora uno empoderado en Cristo. Por eso crecer en el conocimiento de todo lo verdadero, de todo lo puro, de todo lo recto, de todo lo honesto, de todo lo que en ello hay virtud, y uno practicar y ser, y ahí la vida se va alineando, se va aliviando, se va enriqueciendo, se va creciendo. Y uno ve el valor, el significado, el peso de esta realidad espiritual, porque toda enseñanza espiritual es para que uno crezca en las áreas emocionales. Y de día a día, a día a día, en la práctica la perfección, en la práctica el error, pero se continúa hacia la perfección y se crece dando al blanco a la perfección, a la medida y a la estatura, siendo conscientes, entendidos de Cristo en uno, el poder espiritual sobrenatural que en esa conciencia nos lleva también a ser seres sobrenatural. Naturalmente, la mayoría de las personas, como desde el contexto histórico, de acuerdo a cómo son formados por su sistema sociopolítico y sus tradiciones, naturalmente viven en esa mentalidad egoísta y lo que quieren, y para aquí y para allá, y ambiciones y mentiras e hipocresía, religiosidad y lo que sea. Y en esa es su sintonía. Pero en Cristo, en esta otra mentalidad, conciencia, uno entonces vive en la armonía de los ejemplos que he dado. Y ahí está la paz, la felicidad, el contentamiento. Porque no se trata de lo que el mundo allá afuera me puede ofrecer, sino que mi felicidad, paz y contentamiento se encuentran dentro de este reino sempiterno, dentro de la realización y la revelación de nuestra unión con esta vida, con el Espíritu de la vida, con el Padre de todos y en todo. Y en esa conciencia, en ese entendimiento, se vive y se es. Porque si no, seremos perjudicados por la realidad de que por ser ignorantes de todo lo que el anticristo ha sido, es y será, entonces seremos influenciados por las corrientes, por los sistemas que los que viven en y los que son anticristos han creado y gobiernan el mundo, las naciones, nuestros pueblos. Y ahí está esta realidad espiritual, para que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos y veamos claro
entendiendo claro estos conceptos espirituales que son verdades de toda vida natural. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.